El mundo del espectáculo se paralizó cuando a la edad de 73 años la controversial y siempre presente Laura Bozzo fue ingresada de urgencia en un hospital de la Ciudad de México. La noticia inicialmente difundida a través de fuentes anónimas pronto fue confirmada por el propio equipo de la presentadora, aunque los detalles específicos sobre su condición se mantuvieron en un estricto secreto. La incertidumbre y la especulación se apoderaron de las redes sociales, donde miles de fans y detractores por igual expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo, aunque también abundaron los comentarios maliciosos y las teorías conspirativas. La situación era delicada y el silencio en torno al diagnóstico de Laura Bozzo no hacía más que alimentar la ansiedad pública. Pero, ¿qué fue lo que realmente llevó a Laura Bozzo al hospital? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja y dolorosa de lo que se imaginaba. Detrás de la fachada de mujer fuerte y controvertida, Laura Bozzo había estado librando una batalla silenciosa contra una enfermedad implacable, un agresivo cáncer de útero, que se había extendido a otros órganos de su cuerpo. El diagnóstico recibido hacía varios meses había sido un golpe devastador para la presentadora, quien a pesar de su espíritu combativo, se sintió abrumada por el miedo y la incertidumbre. Decidió mantener su enfermedad en secreto, al menos al principio, para proteger a su familia y evitar la avalancha de atención mediática que sabía que inevitablemente se produciría. El cáncer de útero, también conocido como cáncer de endometrio, es una enfermedad que se origina en las células que recubren el útero. Es uno de los tipos de cáncer más comunes en las mujeres, y aunque en muchos casos es curable, puede ser mortal si no se detecta y se trata a tiempo. En el caso de Laura Bozzo, el cáncer había sido particularmente agresivo, y se había propagado rápidamente, lo que complicó aún más el tratamiento. Los médicos le explicaron que necesitaría someterse a una cirugía, quimioterapia y radioterapia para intentar controlar la enfermedad. El camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero Laura Bozzo estaba decidida a luchar con todas sus fuerzas. Los primeros días después del diagnóstico fueron un torbellino de emociones. Laura Bozzo se sentía abrumada por el miedo, la tristeza y la incredulidad. ¿Cómo podía ser que esto le estuviera pasando a ella? ¿Cómo iba a enfrentar esta batalla? Se sentía vulnerable y expuesta, como si de repente hubiera perdido el control de su propia vida. Pero a pesar de todo, Laura Bozzo se negó a rendirse. Sabía que tenía que ser fuerte por su familia, por sus hijas y por ella misma. Decidió enfrentar la enfermedad con valentía y determinación, y se prometió a sí misma que haría todo lo posible para superarla. El tratamiento comenzó de inmediato. Laura Bozzo se sometió a una histerectomía radical, una cirugía para extirpar el útero, los ovarios, las trompas de falopio y los ganglios linfáticos cercanos. La cirugía fue un éxito, pero los médicos le advirtieron que necesitaría someterse a quimioterapia y radioterapia para eliminar cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado en su cuerpo. La quimioterapia fue particularmente dura para Laura Bozzo. Los efectos secundarios fueron debilitantes: náuseas, vómitos, fatiga extrema, pérdida de cabello. Se sentía constantemente enferma y exhausta, y a menudo tenía que interrumpir sus actividades diarias para descansar. Pero a pesar de todo, Laura Bozzo nunca perdió la esperanza. Sabía que la quimioterapia era necesaria para salvar su vida, y estaba dispuesta a soportar cualquier cosa con tal de vencer al cáncer. La radioterapia también fue un desafío para Laura Bozzo. Las sesiones eran largas y agotadoras, y le provocaban quemaduras en la piel y otros efectos secundarios desagradables. Pero al igual que con la quimioterapia, Laura Bozzo se mantuvo firme y decidida. Se aferró a la esperanza de que el tratamiento funcionaría, y que finalmente podría volver a vivir una vida normal. A medida que avanzaba el tratamiento, Laura Bozzo comenzó a experimentar cambios profundos en su cuerpo y en su mente. Se sentía más vulnerable y sensible que nunca, y a menudo se encontraba reflexionando sobre su vida y sus prioridades. Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida preocupándose por cosas triviales y superficiales, y que había descuidado las cosas que realmente importaban: su familia, sus amigos y su propia salud. Decidió que si lograba superar el cáncer,
Cambiaría su forma de vida y se enfocaría en las cosas que realmente le hacían feliz. Durante su enfermedad, Laura Bozzo encontró consuelo y apoyo en su familia y en sus amigos. Sus hijas estuvieron a su lado en todo momento, acompañándola a las citas médicas, cuidándola en casa y brindándole todo el amor y el apoyo que necesitaba. Sus amigos también la visitaban con frecuencia animándola y haciéndola reír. Laura Bozzo se dio cuenta de lo afortunada que era de tener personas tan maravillosas en su vida y se sintió agradecida por todo el apoyo que recibió. Pero no todo fue fácil para Laura Bozzo durante su enfermedad. También tuvo que enfrentar la crueldad y la insensibilidad de algunas personas que se burlaron de su situación y le desearon lo peor. Laura Bozzo se sintió dolida y decepcionada por estos comentarios, pero se negó a dejar que la afectaran. Sabía que no podía controlar lo que decían los demás, pero sí podía controlar su propia reacción. Decidió ignorar los comentarios negativos y enfocarse en las personas que la amaban y la apoyaban. A pesar de los desafíos y las dificultades, Laura Bozzo nunca perdió su sentido del humor. Incluso en los momentos más difíciles, siempre encontraba una manera de hacer reír a los demás y de mantener una actitud positiva. Su sentido del humor era una de sus mayores fortalezas y le ayudó a superar los momentos más oscuros de su enfermedad. Después de varios meses de tratamiento, los médicos le dieron a Laura Bozzo la buena noticia: el cáncer estaba en remisión. Laura Bozzo se sintió aliviada y agradecida, pero sabía que la batalla no había terminado. Tendría que someterse a revisiones médicas regulares para asegurarse de que el cáncer no regresara. Pero a pesar de la incertidumbre, Laura Bozzo estaba decidida a vivir su vida al máximo y a disfrutar cada momento como si fuera el último. La experiencia del cáncer transformó a Laura Bozzo de muchas maneras. Se volvió más consciente de su propia mortalidad, más agradecida por las cosas que tenía y más decidida a vivir una vida significativa y plena. Dejó de preocuparse por las cosas triviales y superficiales y se enfocó en las cosas que realmente importaban: su familia, sus amigos y su propia salud. Se convirtió en una defensora de la prevención del cáncer y comenzó a utilizar su plataforma para crear conciencia sobre la enfermedad y para alentar a otras mujeres a hacerse chequeos médicos regulares. Laura Bozzo también se volvió más abierta y honesta sobre su propia vida y sus propias luchas. Dejó de tratar de proyectar una imagen de perfección y comenzó a mostrarse tal como era: una mujer imperfecta pero fuerte y resiliente. Su honestidad y su vulnerabilidad resonaron con muchas personas y se convirtió en una inspiración para aquellos que estaban luchando contra el cáncer o contra otras enfermedades. La hospitalización de Laura Bozzo a los 73 años fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de cuidar nuestra salud. Pero también fue una oportunidad para que Laura Bozzo mostrara su fuerza, su valentía y su determinación. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y de la capacidad de superar incluso las adversidades más difíciles. Laura Bozzo es una guerrera, una superviviente y una inspiración para todos nosotros. Pero la historia no termina ahí. Tras una recuperación que sorprendió a muchos, Laura Bozzo decidió que su experiencia debía servir para algo más. No se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con un propósito renovado. Y así, la controvertida presentadora se reinventó. Utilizó su plataforma ahora con una voz más serena y reflexiva para abogar por la prevención del cáncer y para apoyar a otras mujeres que estaban pasando por la misma situación. Creó una fundación que ofrecía ayuda económica y emocional a pacientes con cáncer y se convirtió en una figura visible en la lucha contra la enfermedad. Su programa de televisión, que había sido criticado en el pasado por su sensacionalismo, experimentó una transformación radical. Dejó de lado los escándalos y los conflictos personales para centrarse en historias de superación y esperanza. Invitó a expertos en salud para hablar sobre la prevención del cáncer, la importancia de los chequeos médicos regulares y los avances en el tratamiento de la enfermedad. Su programa se convirtió en un espacio de información, apoyo y empoderamiento para las mujeres, especialmente para aquellas que se sentían solas y desesperadas. Laura Bozzo también se dedicó a viajar por todo el mundo compartiendo su historia
y alentando a otras personas a no rendirse ante la adversidad. Participó en congresos médicos, dio charlas motivacionales y visitó hospitales y centros de tratamiento del cáncer. Se convirtió en una embajadora de la esperanza, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Su transformación no fue fácil. Tuvo que enfrentar muchas críticas y escepticismo. Algunos la acusaron de oportunismo y de utilizar su enfermedad para limpiar su imagen. Pero Laura Bozzo se mantuvo firme en su propósito. Sabía que no podía complacer a todo el mundo, pero estaba decidida a seguir adelante con su trabajo, sin importar lo que dijeran los demás. Su motivación no era la fama ni el reconocimiento, sino el deseo genuino de ayudar a los demás. Con el tiempo, Laura Bozzo logró ganarse el respeto y la admiración de muchas personas. Incluso, aquellos que la habían criticado en el pasado, reconocieron su valentía y su compromiso. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, demostrando que incluso las personas más controvertidas pueden cambiar y hacer el bien en el mundo. La historia de Laura Bozzo es un testimonio de la capacidad del ser humano para superar la adversidad y para encontrar un propósito en la vida, incluso en los momentos más difíciles. Es una historia de transformación, de esperanza y de amor. Es una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y que siempre podemos hacer una diferencia en el mundo. La vida de Laura Bozzo, marcada por la controversia y la extravagancia, tomó un giro inesperado aquel día en el hospital. Pero fue precisamente esa experiencia la más dolorosa y vulnerable de su vida, la que le permitió descubrir su verdadera vocación: ayudar a los demás y ser una voz para aquellos que no tienen voz. Y así, Laura Bozzo, la abogada de los pobres, se convirtió en la guerrera contra el cáncer, la embajadora de la esperanza y el símbolo de la resiliencia. Su historia, aunque llena de altibajos, es un ejemplo de que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad y que siempre podemos elegir el camino del amor y la compasión. La vida de Laura Bozzo es un torbellino de emociones, controversias y sobre todo una innegable capacidad para generar conversación. Desde sus inicios en la televisión peruana hasta su consolidación como figura mediática en México, su trayectoria está marcada por momentos de gran éxito, profundas crisis y una personalidad que no deja a nadie indiferente. Para entender verdaderamente a Laura Bozzo, es necesario sumergirse en su pasado, analizar sus decisiones y comprender el contexto social y político que ha moldeado su carrera. Nacida en Callao, Perú, en 1951, Laura Cecilia Bozzo Rotondo provenía de una familia de clase media alta. Su padre, Miguel Bozzo Chirichigno, era ingeniero y su madre, Victoria Rotondo Mendoza, ama de casa. Desde pequeña, Laura demostró una gran inteligencia y una fuerte inclinación por la justicia social. Estudió Derecho en la Universidad Federico Villarreal, donde se destacó por su oratoria y su capacidad para argumentar. Su vocación por defender a los más vulnerables la llevó a trabajar en organizaciones no gubernamentales y a involucrarse en proyectos sociales. Esta etapa de su vida fue fundamental para forjar su visión del mundo y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Su incursión en la televisión fue casi accidental. A principios de la década de 1990, en medio de una profunda crisis económica y social en Perú, Laura Bozzo comenzó a participar en programas de debate político. Su estilo directo, confrontacional y su defensa apasionada de los más necesitados la hicieron rápidamente popular. Su programa Laura en América, que debutó en 1998, marcó un antes y un después en la televisión latinoamericana. El formato del programa, basado en la resolución de conflictos familiares y sociales en vivo, atrajo a una audiencia masiva, pero también generó fuertes críticas. Se le acusaba de sensacionalismo, manipulación y de explotar la miseria humana con fines comerciales. Sin embargo, para muchos, Laura Bozzo era una voz para los que no tenían voz, una defensora de los derechos de los más desfavorecidos. El éxito de Laura en América trascendió las fronteras peruanas y se extendió a toda Latinoamérica. El programa se transmitió en varios países y convirtió a Laura Bozzo en una celebridad internacional.
Su popularidad alcanzó niveles estratosféricos, pero también la expuso a un escrutinio público implacable. Su vida personal, sus relaciones sentimentales y sus opiniones políticas eran objeto de constante debate y controversia. A pesar de las críticas, Laura Bozzo se mantuvo firme en su estilo y continuó defendiendo sus ideales. Sin embargo, su carrera se vio truncada en el año 2002, cuando se vio involucrada en un escándalo de corrupción relacionado con el gobierno del entonces presidente peruano Alberto Fujimori. Se le acusó de recibir dinero y favores a cambio de apoyar la gestión de Fujimori y de atacar a sus opositores políticos. Laura Bozzo negó las acusaciones, pero fue sometida a un juicio mediático implacable. Fue recluida en arresto domiciliario durante 3 años, un periodo que marcó profundamente su vida y su carrera. Durante este tiempo se dedicó a escribir un libro autobiográfico, en el que contaba su versión de los hechos y defendía su inocencia. Tras cumplir su arresto domiciliario, Laura Bozzo se exilió en Miami, Estados Unidos, donde permaneció varios años. Durante este tiempo se mantuvo alejada de la televisión y se dedicó a reconstruir su vida. Estudió inglés, realizó cursos de actualización profesional y se preparó para regresar a la pantalla chica. Su regreso se produjo en el año 2009, cuando firmó un contrato con la cadena mexicana Televisa para conducir un nuevo programa de talk show. Laura, como se llamó el programa, siguió un formato similar a Laura en América, pero con un enfoque más moderno y actualizado. Su llegada a México no estuvo exenta de polémica. Muchos criticaron su contratación por parte de Televisa, argumentando que no era una figura apropiada para la televisión mexicana, debido a su pasado controvertido. Sin embargo, Laura Bozzo supo ganarse al público mexicano con su estilo directo, su defensa de los derechos de los más vulnerables y su capacidad para generar conversación. Su programa se convirtió rápidamente en un éxito de audiencia y la consolidó como una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. En México, Laura Bozzo encontró un nuevo hogar y una nueva oportunidad para desarrollar su carrera. Se involucró en proyectos sociales, apoyó a organizaciones no gubernamentales y se convirtió en una voz para los que no tenían voz. Su programa abordó temas sensibles como la violencia de género, la discriminación, la pobreza y la corrupción. A pesar de las críticas, Laura Bozzo se mantuvo fiel a su estilo y continuó defendiendo sus ideales. Su paso por la televisión mexicana estuvo marcado por momentos de gran éxito, pero también por controversias y polémicas. En el año 2021, Laura Bozzo volvió a estar en el centro de la polémica al ser acusada de evasión fiscal en México. Se le acusó de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria SAT y de no pagar los impuestos correspondientes. Laura Bozzo negó las acusaciones y huyó de México para evitar ser detenida. Su situación legal se complicó aún más cuando la Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda y captura. Durante varios meses, Laura Bozzo permaneció prófuga de la justicia, mientras su caso era objeto de debate y controversia en los medios de comunicación. Finalmente, en diciembre de 2021, Laura Bozzo se entregó a las autoridades mexicanas y fue recluida en un penal en el Estado de México. Tras varios días de incertidumbre, fue liberada bajo fianza y pudo regresar a su casa. Su proceso legal aún está en curso, pero Laura Bozzo se ha mostrado confiada en que podrá demostrar su inocencia. La vida de Laura Bozzo es un ejemplo de resiliencia y perseverancia. A pesar de las adversidades, las críticas y los escándalos, ha sabido reinventarse y mantenerse vigente en el mundo del espectáculo. Su trayectoria es un reflejo de la sociedad latinoamericana con sus contradicciones, sus injusticias y sus ansias de cambio. Laura Bozzo es una figura controvertida, pero también una mujer que ha luchado por sus ideales y que ha sabido ganarse el cariño de muchos. Su legado en la televisión latinoamericana es innegable, y su historia seguirá generando debate y conversación por mucho tiempo. Más allá de los escándalos y las polémicas, Laura Bozzo es una mujer compleja y multifacética. Es una abogada, una activista social, una comunicadora y una figura mediática. Su vida está marcada por la lucha contra la injusticia, la defensa de los derechos humanos
y el compromiso con los más vulnerables. Su trayectoria es un ejemplo de cómo una persona puede superar las adversidades y reinventarse a sí misma. Laura Bozzo es una figura que despierta pasiones pero que no deja a nadie indiferente. Su historia es un reflejo de la sociedad latinoamericana con sus luces y sus sombras, sus contradicciones y sus esperanzas. Para comprender la complejidad de Laura Bozzo, es necesario analizar su trayectoria desde diferentes perspectivas. Desde su formación académica como abogada hasta su incursión en la televisión, cada etapa de su vida ha contribuido a forjar su personalidad y su visión del mundo. Su trabajo en organizaciones no gubernamentales y su compromiso con la defensa de los derechos humanos la han convertido en una defensora de los más vulnerables. Su estilo directo y confrontacional la ha hecho popular, pero también la ha expuesto a fuertes críticas. Su involucramiento en escándalos de corrupción ha manchado su imagen, pero no ha logrado silenciar su voz. Laura Bozzo es una figura controvertida, pero también una mujer que ha luchado por sus ideales y que ha sabido ganarse el cariño de muchos. Su regreso a la televisión mexicana después de su exilio en Miami fue un claro ejemplo de su capacidad para reinventarse. A pesar de las críticas y las polémicas, su programa Laura se convirtió en un éxito de audiencia y la consolidó como una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. Su programa abordó temas sensibles como la violencia de género, la discriminación, la pobreza y la corrupción. A pesar de las críticas, Laura Bozzo se mantuvo fiel a su estilo y continuó defendiendo sus ideales. Su paso por la televisión mexicana estuvo marcado por momentos de gran éxito, pero también por controversias y polémicas. Su reciente acusación de evasión fiscal en México y su posterior huida del país han vuelto a ponerla en el centro de la polémica. Su situación legal aún está en curso, pero Laura Bozzo se ha mostrado confiada en que podrá demostrar su inocencia. A pesar de las adversidades, se ha mantenido fuerte y ha asegurado que seguirá luchando por sus ideales. Su vida es un ejemplo de resiliencia y perseverancia. A pesar de las críticas y los escándalos, ha sabido reinventarse y mantenerse vigente en el mundo del espectáculo. Su trayectoria es un reflejo de la sociedad latinoamericana, con sus contradicciones, sus injusticias y sus ansias de cambio. En definitiva, la historia de Laura Bozzo es una historia de lucha, controversia y superación. Es una historia que refleja la complejidad de la sociedad latinoamericana y la capacidad de una persona para reinventarse a sí misma, a pesar de las adversidades. Laura Bozzo es una figura que despierta pasiones pero que no deja a nadie indiferente. Su legado en la televisión latinoamericana es innegable y su historia seguirá generando debate y conversación por mucho tiempo. Para concluir, es importante destacar que la vida de Laura Bozzo no es una historia unidimensional. Es una historia compleja, llena de matices y contradicciones. Es una historia que refleja la realidad de la sociedad latinoamericana y la lucha de una mujer por superar las adversidades y defender sus ideales. Laura Bozzo es una figura controvertida, pero también una mujer que ha sabido ganarse el cariño de muchos y que ha dejado una huella imborrable en la televisión latinoamericana. Su historia seguirá generando debate y conversación por mucho tiempo, y su legado perdurará en la memoria colectiva de la sociedad latinoamericana.